Buenos días a todos, bendiciones. Espero que en este día hermoso que el Padre Eterno nos regala, usted se pueda encontrar en óptimas condiciones, en salud y en paz. Doy gracias al Señor por esta mañana tan hermosa de sábado, 10 de la mañana, donde usted y yo nos conectamos y nos acercamos a las Escrituras, nos acercamos al corazón del Padre, nos acercamos a su voluntad. Toda persona que dice amar a Dios procura conocer la voluntad de Dios, procura conocer su corazón. El amor en el Padre requiere de conocimiento. De hecho, la Escritura dice que todo aquel que ama al Padre Eterno se dedica a conocer su voluntad y sus palabras. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con usted un tema que se encuentra en Mateo capítulo 25. Y quiero que vaya allí conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25. Ya que estamos en un día particular, estamos en una fecha particular. Quizás usted se preguntará, bueno, hoy, ¿qué particular tiene? A nivel de calendario natural, normal, pues no hay ninguna fecha que podamos celebrar, pero a nivel bíblico, a lo que la palabra del Señor nos indica, hay un evento extraordinario que hoy o mañana podríamos estar celebrando, y es el evento conocido como la fiesta de trompetas. Pastor, ¿qué son las fiestas de trompetas? Bueno, hoy vamos a tocar un poquito ese tema para que usted y yo lo podamos entender. Y usted que ya lo conoce, usted que ya lo entiende, pueda reforzar el conocimiento y la fe en la palabra de Dios y el Padre Eterno. Así que acompáñenme por favor a Mateo 25. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese pasaje que acabo de leer junto con usted es un pasaje que revela, muestra el corazón del Padre y muestra la voluntad del Padre en cuanto a la venida de su Hijo amado. Cuando hablamos y leemos este pasaje en un pensamiento latinoamericano, hay muchas frases que nosotros quizás no comprendemos de este pasaje. Hay frases que vamos a leerlas y vamos a decir, bueno, Él viene en cualquier momento, el día y la hora nadie lo sabe. De hecho, es una expresión que se usa mucho y se dice, ¿cuándo vendrá el Señor? Bueno, el día y la hora nadie lo sabe. Pero cuando lo leemos desde la perspectiva bíblica, desde la cultura hebrea, desde la lectura del lenguaje de Cristo Jesús, nosotros nos vamos a dar cuenta que esas frases tienen una connotación bíblica. Y estamos hablando del día de trompetas. Ahora, permítame tomar unos segundos para hablarle sobre el día de trompetas de una manera muy rápida y después me comprometo con usted a darle toda una enseñanza completa. Si usted quiere saber acerca de las fiestas del Señor, tendrías que leer Levítico capítulo 23.
En Levíticos capítulo 23, la Biblia habla sobre 7 fiestas, aún 8, que habla sobre el día de reposo, pero habla sobre 7 fiestas ceremoniales que se debían de celebrar y que al día de hoy nosotros deberíamos de celebrar como un ensayo de las cosas que están por venir. Esas 7 fiestas se dividen en 2 grupos, se dividen en fiestas de primavera y fiestas de otoño. Las fiestas de primavera estaban compuestas por 4 fiestas. Era la fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primeros frutos y la fiesta de Pentecostés. Y las fiestas de otoño están compuestas por 3, que es la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas que, si usted las ve, el mundo entero podría decir, primero, que son fiestas judías. Pero cuando usted lee Levíticos capítulo 23, la Biblia en ningún momento dice que son fiestas judías. La Biblia dice que son las fiestas de Jehová o las fiestas del Padre Eterno. Significa que Dios las estableció para que nosotros las celebremos con un propósito. De hecho, Génesis capítulo 1, verso 14 dice que Dios estableció el día y la noche, la luz, el sol y la luna, para que pudiésemos entender los tiempos y las ocasiones de estas fiestas y de estas celebraciones. Ahora, ¿por qué Dios las establece? Dios las establece porque Él quiere que tú y yo estemos atiempados, estemos entendidos de que como pueblo amado estamos esperando al Señor. Si usted le pregunta a cualquier persona que lee la Biblia y que cree en las Escrituras, sabrá que Cristo Jesús regresará en algún momento. La Biblia le llama la segunda venida. ¿Por qué la segunda venida? Porque ya vino una vez como Cordero. Ahora vendrá una segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo declara la Escritura. Ahora, permítame volver al tema de las fiestas por un momento para poder entrar en sí a lo que quiero enseñarle esta hora. Las primeras 4 fiestas se celebraron cuando el Señor vino por primera vez. En Pascua murió como un cordero, fue sepultado como sin mancha y sin pecado, eso se llama panes sin levadura. Resucitó al tercer día como el primogénito entre todos nuestros hermanos, dice la Escritura, eso es primeros frutos. Y 50 días después se celebró la venida del Espíritu de Dios a la tierra para entrar sobre sus hijos, y eso se llama Pentecostés. Cuando nosotros vemos que esas 4 fiestas se celebraron al pie de la letra en el Señor Jesús, nos damos cuenta y podemos verificar o certificar que Jesús definitivamente era el Mesías. Ahora, si celebró al pie de la letra y se ejecutó en Él y se cumplió en Él esas primeras 4 fiestas, entonces nosotros tenemos que tener por entendido o dar por hecho de que en su segunda venida se celebrarán las otras 3 fiestas. Esas 3 fiestas, conocidas como la fiesta de trompetas, tienen varios significados, para decírselo de la manera más sencilla. La primera de ellas es la coronación del rey, que esa fiesta lo que se da a entender es el rey que se viene a casar con su novia y es proclamado rey. Es conocida también como el trompetazo que despierta. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Pero le antecede una frase. Pablo dice: y al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso se llama el trompetazo que despierta. Y también es conocida como el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué es conocida como el día y la hora que nadie sabe? Porque es la única fiesta que se celebra hasta que salga el cachito de luna, o lo que nosotros podríamos conocer o hemos entendido como la luna nueva. En esa fiesta nosotros tenemos que estar atentos, según las Escrituras, a celebrar la luna nueva, lo cual va a dar como la señal ineludible de que
se celebra la fiesta de trompetas. Por eso no se sabe el día y la hora, porque no se sabe a ciencia cierta en qué momento se va a visualizar ese cachito de luna. Después viene la fiesta que se llama la fiesta de expiación, que es la que se celebra o se llama también la fiesta del lamento, que según la Biblia será cuando Dios desate sus copas de ira sobre los hijos de desobediencia. Y por último, se celebrará la fiesta de tabernáculos, que es conocida también como la fiesta del reino milenial, o por decirlo así, cuando Cristo ya esté en su gobierno durante 1000 años, gobernará al pueblo de Dios, y será una fiesta donde será la restauración de todas las cosas y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero ahora que le he explicado estas fiestas, permítame detenerme en la fiesta de trompetas. ¿Por qué? Porque Mateo 25 precisamente habla sobre la fiesta de trompetas. Cuando la Biblia habla de parábolas, porque esta de Mateo 25 dice la parábola de las 10 vírgenes, el término parábola a nivel bíblico lo que quiere dar a entender es que a través de una historia voy a contarles una verdad. Una historia que revela una verdad, una historia que revela un propósito, una historia que revela un objetivo, una historia que revela un plan. Y el Padre Eterno tiene un plan, el plan de establecer todo en su tiempo perfecto. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10 dicen lo siguiente. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí, que yo establezco lo por venir desde el principio, lo que aún no ha sido hecho desde la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está agendado por Dios. Todo tiene un tiempo de cumplimiento. Y ese tiempo de cumplimiento divinamente establecido tiene banderas, voy a llamarle así. Tiene banderas de señalización que nos van dando una luz de que las cosas están aconteciendo o han acontecido o están por acontecer. Esta parábola de las 10 vírgenes le habla no a cualquier persona, le habla a personas que aman a Dios. Personas que aman el tratar de agradar a Dios. Y yo me encuentro con ese tipo de personas en todo lugar, en toda religión, en toda persona que abre las Escrituras porque quiere conocer algo de Dios. Yo me encuentro ese tipo de personas en la calle, me las encuentro en los templos, me las encuentro en los buses, me las encuentro en los trabajos, en las universidades. Pero el amor tiene que ir acompañado, como lo dije al inicio, con conocimiento. Yo estoy casado, tengo 21 años de casado o de tener una relación de comunión con mi esposa. En realidad no 21 años de casado porque estoy metiendo allí mi noviazgo. Pero tengo 21 años de ir conociendo a la mujer que amo. Ahora, ese conocimiento revela amor. Cuando uno sabe lo que a la otra persona le agrada o no le agrada, eso es amor. Porque ese amor de conocimiento me permite evitar aquellas cosas que no le agradan para tener una relación saludable. Con Dios es lo mismo. Nosotros decimos yo amo a Dios, ¿ok? Si nosotros decimos yo amo a Dios, Dios podría preguntar, si tú me amas, quiero saber cuánto me conoces. ¿Tú sabes acerca de las cosas que yo establecí para celebrar conmigo, para que tú y yo estemos juntos para siempre? Temo responder que la mayoría de las personas dirían, no, la verdad no sé ni de qué me están hablando. Hablar de Pascua, la gente confunde Pascua con huevos escondidos en algún lugar, pintados, buscando para encontrarlos. Hablar de panes sin levadura es casi desconocido para el pueblo de Dios porque piensa, otra vez lo digo, que eso es para los judíos. Pero la Biblia no dice eso en Levítico 23. Hablar de primeros frutos, creo que muchos en el corte evangélico cristiano estarían pensando en una ofrenda especial cada principio de mes, lo cual no es eso. Y hablar de Pentecostés, muy pocos saben de Pentecostés y la mayoría lo confunden con un lenguaje incomprensible o hablar en lenguas
según lo que dice el cristianismo evangélico, pero tampoco se trata de eso. Y si hablamos de fiesta de trompetas, mucho menos. Y si hablamos de fiesta de expiación, no sé ni de qué me hablan. Y si hablamos de Sukkot o fiesta de tabernáculos, ni la menor idea. Entonces pregunto, ¿cómo podemos amar o decir que amamos a Dios si no conocemos casi nada de lo que Dios ha creado con un propósito de reunirse con su pueblo para tener una comunión? ¿Verdad que está un poco extraño? Pero si yo le pregunto a usted sobre el Día de la Madre, ¿qué fecha es? Usted me diría claramente la fecha. Estoy seguro que lo estás contestando. Si te diría cuál es la fecha de San Valentín o el Día de los Enamorados, yo sé que en tu mente ya está la fecha. Si te diría cuál es la fecha de Navidad, usted en su mente tiene la fecha. Y si le diría cuándo es Año Nuevo, exactamente me diría cuándo empieza, a qué hora. Pero cuando se trata de las fiestas del Señor, no tenemos conciencia de ninguna de ellas. Eso muestra algo y hace un llamado muy importante. El primer llamado es que si me amas, conóceme. Por favor, pregúntame acerca de esto que te estoy hablando, porque tú dices que me amas. Eso es lo que Dios podría decir. Y lo segundo es que si no entiendes nada de esto, creo que no estás en el tiempo correcto para que cuando yo envíe a mi hijo, tú puedas reunirte conmigo. Y eso es un grave problema, porque el problema no se basa en una persona que no ama. Si una persona no ama y deja otra plantada, no pasa nada, nada más justifica su tardanza o su ausencia y dirá, no pasa nada, si se enoja, que se enoje. Pero cuando usted ama profundamente, usted no quiere dejar a aquella persona plantada, uno. O dos, o usted no quiere ser dejado. El reino de los cielos no es para gente que le tiene miedo al infierno. No es para la gente que le han asustado que Satanás va a estar allí y que los demonios van a estar allí atormentándole día y noche, porque hasta bíblicamente eso es mentira. Bíblicamente dice la Escritura que aún Satanás y los demonios van a ser atormentados eternamente. Pero el reino de los cielos no es para la gente que le tiene miedo al infierno. El reino de los cielos es para las personas que no saben estar sin Dios. Eso se llama amor. Uno tiene dos formas de ser fiel. Uno puede ser fiel por miedo a ser descubierto en una infidelidad y que se le arme un gran problema. O uno puede ser fiel porque ama. Son las dos formas en las que uno puede ser fiel. Juan el Bautista, cuando está predicando y está registrado en Mateo capítulo 3, sobre el arrepentimiento, vino un grupo de personas a decirle: Juan, bautízanos, bautízanos. Y la respuesta de Juan fue: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué estaba diciendo Juan? Ustedes no vienen a bautizarse porque aman a Dios. Ustedes vienen a bautizarse porque entendiendo que cuando el Padre envía a su Hijo, desatará sus juicios. Ustedes lo que quieren es evitar el juicio, no el estar con Dios. Hoy en día tenemos muchas personas que han confundido el miedo con el temor a Dios. El temor a Dios es una obediencia reverente, es una obediencia voluntaria. El miedo es una obediencia basada en algo que me obliga o me manipula a hacer. Dios no es manipulador, ni Dios te está obligando. Él ya mostró todo su amor para con usted y para conmigo. Y es el haber dado a su Hijo, a su unigénito, al único perfecto. Lo puso en un madero a ser sacrificado, vituperado, burlado para usted y para mí, con tal de reconciliarnos con Él. Eso es amor. Pero lo que espera es una reunión de gente que le ama, no de gente que le teme. La parábola de las 10 vírgenes muestra el modelo de una persona que ha procurado vivir para Dios, pero que no se ha preparado para estar con Él. Esta parábola revela varios aspectos que le quiero mostrar en este momento. La primera es que dice que tenían lámparas. La lámpara tiene un simbolismo en la Biblia. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Significa que en la parábola lo que el Señor está diciendo es, hay personas que han tomado la palabra en sus manos para esperar al esposo. Significa que han sido prudentes en leer las Escrituras, han sido prudentes en no creer todo lo que les dicen desde un púlpito, desde un altar, desde un templo, sino que lo que les dicen lo examinan. Vamos a ver si esta persona está diciendo que esto está en la Biblia, yo voy a confirmar que está en la Biblia. Y si dice y si encuentro que está en la Biblia, ahora voy a confirmar que lo que él está diciendo es lo que realmente la Escritura dice. Porque si usted quiere no ser engañado, pues va a tener que escudriñar profundamente. Y si no quiere ser engañado, pues va a tener que leer el texto y verificar que lo que se está hablando es lo correcto. Ahora, tomaron las lámparas para recibir al esposo. Eso significa que tomaron las Escrituras para prepararse. No es leer la Biblia todos los días para sentir que estoy cumpliendo con la cuota religiosa, que el pastor, el sacerdote, el rabino, quien usted quiera, me está solicitando para ser un buen hijo de Dios. De hecho, la Escritura, para ser un buen hijo de Dios, nos dice que ella tiene dos aspectos. Léala y practíquela. La mayoría de la gente, no voy a decir todo el mundo, pero la mayoría de la gente piensa que el Antiguo Testamento ya pasó y que no tenemos por qué leerlo y un montón de aspectos. Pero cuando usted lee Deuteronomio capítulo 4, dice que el Antiguo Testamento lo que nos muestra es el carácter de una persona que puede llegar a ser sabia, entendida e inteligente al poner por obra todos los consejos que Dios nos da en la palabra. Claro, el enemigo ha sido muy astuto. Ha sido muy astuto en dos aspectos. En el primero, hacernos creer que la Biblia es religión. La Biblia no es religión. La Biblia es la mente del que creó todas las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Biblia es inteligencia pura, es sabiduría pura. No sé si usted lo sabía, pero son aspectos que deberías de saber. La Biblia tiene alrededor de 500 versículos que hablan acerca de fe, pero tiene alrededor de 3.500 versículos que hablan de cómo manejar las finanzas, de cómo manejar el dinero. ¿A quién se le debe prestar? ¿A quién no? ¿Qué debes de hacer cuando sales fiador? ¿Qué debes de hacer cuando eres un deudor? La Biblia habla de todo eso. No sé si sabías que la Biblia tiene capítulos enteros acerca de qué se debe de comer y qué no para mantener un cuerpo saludable. No sé si sabías que la Biblia habla de más de 300 versículos de cómo un matrimonio puede ser saludable, aislando el machismo y el feminismo para que sea un matrimonio conforme al corazón de Dios y tengamos hijos saludables. Quizás no. ¿Sabes por qué quizás no? Porque nos vendieron una mentira. Nos dijeron que esto era un libro de religión y que solamente se trata de Dios, el diablo, ángeles y demonios, cielo e infierno. Y eso está muy lejos de la verdad. La Biblia es el manual que diferencia entre los sabios y los ignorantes, entre los simples y los entendidos. La Biblia es el manual que da señal de quiénes son sus hijos y quiénes no, que revela la diferencia entre la luz y las tinieblas. Dice el pasaje que la lámpara la puede tomar cualquiera, porque en el verso 2 y en el verso 3 dice que la tomaron prudentes e insensatas. Jesús dice en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que los puedes leer con tiempo y con paciencia, que el insensato es aquel que escuchando las palabras de Dios no las pone por obras. Entonces vienen los tiempos difíciles y los tiempos malos y la persona es derribada, su casa es derribada. ¿Qué quiere decir eso? Que si te creía en Dios termina diciendo, no, yo la verdad es que me alejé de Dios y yo no creo ya en Dios. Y uno le pregunta, ¿y por qué no crees en Dios? No creo en Dios porque el pastor o el sacerdote o el rabí, y busca justificaciones de líderes que han fallado para decir, por eso no creo en Dios.
No, no creo en Dios porque mi mamá no se sanó, mi papá no se sanó, mi familiar no se sanó. No, no creo en Dios porque perdí el trabajo. No, no creo en Dios porque perdí el matrimonio. No, no creo en Dios porque me siento físicamente enfermo, enferma. Y busca situaciones difíciles para decir, Dios no existe, o Dios no ha sido fiel, o Dios no ha sido, no ha estado presente en mi situación. Y eso es porque tomó la lámpara, pero nunca la usó. Eso les llama la Biblia insensatos. Jesús a los prudentes les llama personas sabias y entendidas que edificaron su vida sobre la roca y vinieron vientos, los mismos momentos difíciles, pero su fe estaba fundamentada en el autor y consumador de la misma, y ese es Jesús. Su fe estaba fundamentada en palabras eternas, no en hombres imperfectos. No en situaciones reales de la vida. Porque quiero que entienda algo. La fidelidad de Dios no se muestra cuando te sana. Habrán ocasiones en que te va a sanar, habrán ocasiones en que no. Hombres de Dios en la Biblia se revela que Dios no los sanó. La Biblia revela que Eliseo murió de la enfermedad que tenía, que Ezequiel murió de la enfermedad que tenía, que Ezequías, el rey Ezequías, murió de la enfermedad que tenía, y eran hombres de Dios. La Biblia revela que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios no les va a quitar lo que nosotros llamamos desgracia. Muchos murieron ejecutados por la fe. La fidelidad de Dios se muestra en esto muy sencillo. Yo te formé para amarte y tenerte conmigo eternamente. Y te muestro mi fidelidad, que cuando partas de esta tierra estarás conmigo eternamente. Eso es fidelidad de Dios. El propósito de un piloto de avión, en muchas ocasiones no es que vayas cómodo en el avión, es que llegues al destino. Y si en medio del viaje hay turbulencia y el asiento se sacude del avión y se disparan las mascarillas, Él no está pensando si tú te sientes cómodo o si tienes el café en la mano o si te sientes, puedes inclinar bien tu asiento. De hecho, va a primar el destino antes que tu comodidad. Dios hace lo mismo. Dios se preocupa más por tu destino que en muchas ocasiones por tu comodidad. Aunque haya muchas personas que anden diciendo que Dios lo que quiere en ti es que no sufras en nada, que no padezcas nada, pues eso no es bíblico, porque la Biblia no me revela eso. Ni el Hijo de Dios pasó por etapas de ausencia de sufrimiento. Tuvo momentos difíciles. Esa es tu realidad, esa es mi realidad y esa es la realidad bíblica. Pero sí hay una garantía, y es que en medio de todas esas situaciones Dios está contigo. ¿Ok? Vuelvo al tema. Dice que unas de ellas, las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas. La Biblia en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo habla de que nosotros somos las vasijas y que el aceite es el Espíritu de Dios depositado en su pueblo. Entonces, el Espíritu de Dios, que es mostrado como el aceite, según Salmos 133, Isaías 10:27, Primera de Juan, capítulo 5, todo eso revela que el aceite es sinónimo o tipología del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8 dice que los que son del Padre tienen el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todo aquel que es del Padre es gobernado por el Espíritu de Dios. Significa que lo que leo me da la capacidad de ponerlo por obra porque el Espíritu de Dios me gobierna. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Sabe usted que la Biblia dice que nosotros debemos de perdonar? ¿Sabe usted que la Biblia dice, según el Padre nuestro, que si no perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre que está en los cielos tampoco te perdonará? Y usted dice, ¿cómo? Eso está en el Padre nuestro. Sí. Es que el Padre nuestro dice,
perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los otros sus ofensas. El Padre nuestro dice al final, así dice el Señor, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará las suyas. ¿Ya sabes el pasaje? ¿Sabes que hay que perdonar? ¿Sabes que hay que pedir perdón? Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por orgullo? El orgullo es ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Por vergüenza? La vergüenza es la ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, se da lo que dice Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y entre ellos está la bondad. La bondad es parte de un corazón humilde. Cuando el Espíritu de Dios no está, no tengo la capacidad de pedir perdón. Y cuando el Espíritu de Dios no está, tampoco tengo la capacidad de perdonar. ¿Por qué razón? Porque tengo la lámpara. Yo sé que tengo que perdonar, pero no tengo el aceite. No puedo perdonar. Allí es donde necesitamos que Dios entre en nuestras vidas. Necesitamos que Él lo haga. Que entre a nosotros y nos diga, y que nosotros podamos decir, Señor, puedo perdonar porque tú estás en mí. Puedo otorgar perdón porque tú estás en mí. Y puedo pedir perdón porque reconozco que el único perfecto eres tú y que el perdón libera. Pero eso solo por el Espíritu de Dios. Dice el pasaje que llegó y se oyó el clamor. Esa palabra en el verso 6, clamor, se traduce también como sonido, sonido de trompeta. Jesús, un capítulo antes, en Mateo capítulo 24, en el verso 30, dice que entonces aparecerá, Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, dice así, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice lo siguiente, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, verso 31. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En el capítulo 25 dice, y se oyó el clamor diciendo, aquí viene el esposo. Ese clamor es la misma voz de trompeta de Mateo 24. ¿Qué quiere decir esta parábola? Porque vuelvo a reiterar, es una historia que revela una verdad. Si Jesús nació, todos escuchamos la historia de un pesebre, pero la realidad es que esa palabra pesebre en el original es la palabra Sukkot. La palabra Sukkot significa tabernáculo o cabaña. Por eso Jesús nació debajo de una cabaña, porque él era el anuncio de que el Rey de Gloria iba a venir un día a gobernar a su pueblo. Pero murió en Pascua. Fue sepultado en panes sin levadura. Resucitó en primeros frutos. Y 50 días después envió el Espíritu de Santidad. ¿Qué significa eso? Que regresará en fiesta de trompetas. Fiesta de trompetas, en el original, es la palabra Yom Teruah, que significa día de trompeta. Yom, día, Teruah, trompeta. Pero es conocida en el hebraísmo. Hebraísmo es como el costarriqueñismo, es lo mismo. En el hebraísmo es conocida como el clamor o la voz de trompeta, el trompetazo que despierta la coronación del rey, lo que hablé al principio. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que el Señor vendrá en una fiesta de trompetas, porque es precisamente la única fiesta que no tenemos una hora y una fecha exacta en la que se pueda celebrar, sino que tenemos un aproximado. Yo le pregunto, y con esto voy a ir casi que concluyendo, ¿qué día en este año 2024 o en qué fechas aproximadas se celebra fiesta de trompetas? ¿Qué fechas aproximadas? Por eso le dije anteriormente, ¿qué día se celebra Navidad? Usted me va a decir la fecha. Pero ¿qué día se celebra fiesta de trompetas? ¿Qué día se celebra San Valentín?
¿Y qué día se celebra fiesta de trompetas? No lo sabes. No lo sabes porque nunca lo has buscado. Porque te metieron una idea religiosa y la idea religiosa es que eso es de los judíos. Nunca, la Biblia no dice en ningún momento que eso es de los judíos. ¿Sabe qué es eso? Eso es una señal para que su novia esté lista para casarse con el novio. Eso es una alegoría. Jesús no viene a una boda real a casarse con alguien. Viene a reunirse con su iglesia, con su pueblo. Mi pregunta es, si Él viene en una fiesta de trompetas y no sabes cuál es la fecha, no sabes cuál es el aproximado, ¿cómo te alistas? Pregúntale a toda mujer que se ha casado. Cuando se acerca la fecha, ¿qué pasa? Es más, ¿qué hace meses antes? Prepara listas, prepara invitados, prepara los acompañantes, prepara las mejores amigas, prepara los padrinos y algunas otras más prudentes hacen ensayos previos a la boda. Cómo vamos a desfilar, por dónde van a entrar los acompañantes, dónde se van a sentar los padres del novio y de la novia, dónde va a estar sentado el ministro, quién es el maestro de ceremonias, todo lo va preparando. Mi pregunta es, si de verdad anhelas estar eternamente con Jesús y con el Padre Eterno, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo? Ya casi te voy a dar la fecha de este año. No la fecha exacta, la fecha aproximada. Quizás te sorprenda al final. Dice que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. No está hablando de perfección. No existe nadie perfecto en esta tierra. No te preocupes por ser perfecto. Preocúpate por ser prudente. Prudente es todos los días procurar poner por obra todo aquello que la palabra de Dios dice que yo haga. Dejar de hacer todo aquello que la palabra de Dios dice que deje de hacer. ¿Lo voy a lograr todo? No, pero lo voy a intentar todos los días. Porque Él viene no por una novia perfecta, Él viene por una novia prudente. En la cultura hebrea, el novio se iba, después de haberse comprometido con la novia, a hacer un hogar, a preparar una casa. Después de terminar la casa, en cualquier momento podía regresar. Regresaba, tomaba a la muchacha y se la llevaba a vivir con ella. En nuestra cultura no es así. En nuestra cultura nos casamos más por emoción y enamoramiento que por preparación. Uno dice, ¿y dónde van a vivir? Donde sea, mientras nos queramos, ¿verdad? Donde sea, mientras nos amemos, debajo de un puente. Pero mi abuela decía que el amor con hambre no soporta, ¿verdad? No sostiene. Con Dios a veces tenemos un amor muy latinoamericano. Él sabe que yo lo amo y mientras Él sepa que yo lo amo es suficiente. No, Dios no trabaja así. Si tú me amas, me conoces. Si yo te amo, te conozco. Pero si tú me amas, te preparas. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Porque eso sí va a pasar. Será de un momento a otro. Pero no tenemos que estar como las insensatas, que no estaban preparadas para eso. En este año, la fiesta de trompetas se celebra entre el 27 y 29 de septiembre. Probablemente en ese espacio saldrá la luna nueva. ¿Sabes qué significa eso? Que quizás sea solamente un ensayo y el Señor no venga en estas fechas. O puede ser que pueda venir. Si viene y usted está escuchando este mensaje un 28 de septiembre, puede ser que lo único que está escuchando es un mensaje grabado porque yo no estaré aquí. Quizás ya me fui con Él. Y si no ha venido, este es un aviso muy importante para que empieces a preguntar de qué se trata Él y de qué se trata todo esto, para empezar a conocerle, a prepararse como una novia que de verdad está esperando un marido. El novio, y con esto concluyo, cuando se comprometió con la novia, él le dejaba a ella 10 monedas,
que se llamaban dracmas, 10 monedas de oro. Las ponía en su mano y le decía, con ellas tienes que tejer un velo, que yo sé que lo has visto en algunas películas del Medio Oriente, mujeres que andan con un velo lleno de monedas. Ese velo lleno de monedas es una mujer que se comprometió, que está comprometida con un varón, y cada vez que sale de su casa se pone el velo, porque lo que quiere decir ese velo es: mi sonrisa, mis palabras, mis labios ya no le pertenecen a nadie más, le pertenecen a un hombre que se comprometió conmigo. Dios nos dejó a nosotros 10 monedas, se llaman los 10 mandamientos. Esas son las monedas que una novia que se prepara las tiene continuamente cerca de su mente y de su corazón. Cuando el Señor regrese, así como el novio regresaba, cuando el novio regresaba por la novia, lo que le preguntaba no era si le amaba o no, porque el amor se revelaba por cómo se había preparado. Él le decía: muéstrame los dracmas. Si ella tenía los 10 dracmas tejidos en un velo, él se casaba con ella, porque ella le había mostrado que le amaba verdaderamente. Pero si ella había perdido un dracma, él le podía declarar como una mujer infiel, imprudente, porque no se preparó lo suficiente, perdió una de las monedas. Si tú y yo nos preparamos realmente para Él, deberíamos de tomar por lo menos los 10 mandamientos. Que si le hago la pregunta hoy, en su mente, ¿te sabes los 10 mandamientos? Ahora, si te lo sabes, tienes la lámpara. ¿Los practicas? Ese es el aceite en tu vida. La práctica de la palabra de Dios es el aceite en tu vida. Si Él viniese, ¿tienes tus 10 dracmas? ¿Tienes tus 10 monedas? ¿Los 10 mandamientos son una práctica diaria en tu vida? ¿O has perdido algunas monedas? Aquí hay otra parábola en Mateo, donde dice que la mujer barrió la casa con tal de encontrar la moneda, y la encontró. Pues llegó el momento y el tiempo de que barras tu vida con la palabra de Dios y te des cuenta cuál moneda has perdido, porque si Él regresa y no las tienes, no creo que se vaya a casar contigo. Este mensaje es muy serio. No es un mensaje que entretiene. Yo no le voy a decir qué lindo cuando vivamos en el cielo, qué lindo o qué miedo cuando le toque a la gente ir al infierno, porque de nada sirve hablar del cielo y del infierno si al final tú y yo no estamos preparados para estar con Él. Es como una mujer enamorada de un artista y que todo el tiempo que ve al artista en televisión dice: uy, cuánto hubiese deseado yo casarme con él. Pues es solamente una fantasía, un idealismo, no es una realidad. Si no te preparas para el Señor, el anhelo de estar con Él eternamente será solo un idealismo, será solo una fantasía. Espero que este mensaje sea importante para usted, importante para examinarse, importante para prepararse. Que el Señor le continúe bendiciendo.